Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, ideólogo del movimiento Wikileaks, que quiere decir transparencia equinoccial, que quiere decir protección de la vida humana y de la naturaleza en la mitad del mundo. Quiere decir igual distancia al norte, al sur, al este, al oeste, a la derecha y a la izquierda, el centro mismo. Y el centro se fundamenta en que sobre las creencias, las doctrinas políticas, la credibilidad está el conocimiento, que separa y hace ver que verdad y conocimiento son diferentes. Conocimiento es una verdad de corto plazo, de corta duración, que es preámbulo de otra nueva verdad o nuevo conocimiento que duran también corto plazo hasta que aparecen nuevos instrumentos, nuevas personas, nuevos inventos, nuevos descubrimientos que cambian lo que creíamos verdad. En cambio, verdad es la creencia que tienen las religiones, las personas, los políticos, los periodistas, y que dicen que es un valor incambiable, porque la verdad pretende ser eterna, pretende ser inmóvil, eterna. Bien, nosotros estamos muy diferentes, y nosotros proponemos y agrupamos a las personas y los internautas considerando diferentes a los ciudadanos. Ciudadanos es el individuo que tiene deberes y derechos que les da el país y el gobernante de turno en ese país. Si usted es migrante, si usted es inmigrante, emigrante, si usted es nacido en un país, un día ese gobierno le da un derecho y mañana se lo quita. Pasado le devuelve a dar y tras pasado se lo vuelve a quitar. Por ejemplo, tenían el derecho aquí los niños al desayuno escolar. Bueno, vino el presidente Lenín Moreno y se los quitó. ¿Qué problema hay? Eso se llama ciudadano, el individuo que es víctima de deberes y derechos impuestos por el gobernante y el gobierno de turno. Nosotros creemos que las personas son los verdaderos interesados, los individuos a los que tenemos que proteger y tenemos que protegernos. Y persona es el individuo que tiene personalidad. Personalidad es la capacidad de decidir por sí mismo en todo. Y esa capacidad de decidir por sí mismo en todo no era factible hasta llegado el siglo XXI y finales del siglo XX, en que habían muchos canales de televisión, muchas cosas para comer, muchas cosas para vestirse, muchos lugares donde irse, cambiaron las transmisiones del conocimiento, cambió el sistema de la información, cambiaron las redes sociales, apareció el internet, todo cambió y aparecieron los internautas. Los internautas son la personificación de las personas, porque el internauta es un individuo que se reconoce a sí mismo en la internet, escribe su historia, escribe sus memorias, dice lo que le gusta, se comunica, señala quiénes son sus amigos, quiénes son sus intereses, qué es lo que hace, para dónde va, qué es lo que piensa, de qué se ríe. Esa identidad se llama internauta. Este movimiento, el movimiento Wikileaks, es un movimiento de internautas y de personas, no de ciudadanos. ¿Y qué es lo que hoy día vamos a analizar? Vamos a analizar cómo CNN, la cadena noticiosa norteamericana, se ha convertido en un criminal de guerra. Un criminal de guerra de delitos de lesa humanidad. Lleva adelante una guerra mediática. Esta guerra mediática es una réplica, es una reproducción, una reconfiguración de la guerra mediática de Rudolf Hearst, que a través de sus diarios, el Washington, la mayor parte de los periódicos de los Estados Unidos
cadenas que todavía tiene él. Por ejemplo, ESPN, es socio de Disney y otras más, aun cuando ya murió, y se convirtió en el hombre más millonario de los Estados Unidos, de los más millonarios, lo que se llama la realeza norteamericana, como lo dice History Channel. Él, para llevar adelante la guerra hispano-norteamericana, utilizó sus medios de comunicación y la presión a fin de que el presidente Teodoro Roosevelt le declarara la guerra a España, y utilizó los medios de comunicación que él manejaba para la apropiación por parte de Estados Unidos del Canal de Panamá, para lo cual motivó y financió, junto con el gobierno norteamericano, la independencia, la declaración de independencia de Panamá, y al tercer día llegó el Comando Sur, los marines, a respaldar la independencia de Panamá y de ahí obtener los 10 kilómetros que necesitaba para hacer el famoso canal, y de esa manera fue como se consiguieron las cosas. La guerra de la hispano-norteamericana, que le dio Puerto Rico, Cuba, Guam, Islas Salomón, Palau, Islas Salomón, Islas Filipinas. Todas esas propiedades que eran de los españoles se las quitaron. Bien, hoy CNN está haciendo una campaña mediática contra todos los presidentes de la denominada tendencia del socialismo latinoamericano, y está Ortega, está Maduro en Venezuela, por supuesto, ya viene la campaña contra Cristina Fernández, y peor contra Rafael Correa. El objetivo fundamental es que al peor enemigo que puede tener América Latina y Estados Unidos, que se llama Rafael Correa, porque es el más inteligente de todos los presidentes de América Latina que han estado dentro del círculo de los presidentes latinoamericanos. ¿Por qué es el más inteligente? Simplemente porque los otros presidentes que nacieron, Maduro, Ortega, Lula, Cristina Fernández, Evo Morales, ellos básicamente emergieron desde su propio país, y su preparación y sus conocimientos versaban sobre la realidad propia de su país. Pero Rafael Correa es un individuo que se forma en la Universidad de Illinois y conoce muy bien las entrañas de Estados Unidos. Hace lo mismo que un famoso jefe de los bárbaros contra Roma llamado Arminio, que llegó a ser un general ecuestre del ejército romano. Hizo con los pueblos germanos, haciéndole la guerra a Roma, guerra que permitió a todos los pueblos que estaban en la otra orilla del Rin, los pueblos germanos, no volver a ser conquistados por Roma. Ni siquiera se atrevió Roma a conquistarlos. Lo mismo hace Rafael Correa. Y para esta guerra mediática, CNN utiliza todas las trampas imposibles y posibles. Periodistas, reportes, noticias mentirosas, fraude. Por ejemplo, una noticia mentirosa que utilizó y con la que quiso hacer toda una guerra civil en Venezuela fue el incendio de un camión de abastecimientos que traía Guaidó para ayudar al pueblo venezolano. Ese incendio nunca lo hizo el ejército venezolano ni la policía venezolana. Fue producido por los mismos partidarios de Guaidó, como lo reveló después el New York Times. Claro que CNN trató de rectificar, pero no le dio la trascendencia y la importancia que le dio a la quemadura de ese.
Este uso de los medios de comunicación es un delito de lesa humanidad. Algún momento, y desde Ecuador, se deberá proponer que las Naciones Unidas sancionen la guerra mediática, la guerra electrónica, la declaración unilateral de guerra, el abastecimiento a grupos armados dentro de cada país para tumbar gobiernos, el patrocinio de acciones militares, acciones violentas, todo aquello que pueda originar fenómenos migratorios, crímenes, hambre, hambrunas, como lo que está pasando en Venezuela, lo que ha pasado en Siria, lo que pasó en Libia, lo que está pasando en Yemen, lo que está pasando en Somalia. Todos esos son crímenes de lesa humanidad que un día deberán ser sancionados con la declaración de criminal de guerra al presidente del país y a los congresistas de ese país que ampararon una declaración de guerra, a los medios de comunicación de ese país que propusieron y patrocinaron una guerra, a los líderes de los países que hicieron levantamientos armados y que promocionaron guerras civiles. Eso debe ser declarado crimen de lesa humanidad. Muchas gracias.